¿Cómo Koenigsegg venció a Bugatti, Ferrari y Lamborghini? Hay una pregunta que cualquier aficionado al mundo de los superdeportivos debería ser capaz de responder. ¿Cómo consigue una empresa con menos de 500 empleados, fundada por un joven sueco sin respaldo industrial ni historia centenaria, batir los récords de velocidad de marcas que llevan décadas invirtiendo cientos de millones en sus proyectos? La respuesta no es sencilla. Implica un incendio, una pista bloqueada por la competencia, un biocombustible de maíz, un escuadrón militar fantasma y una carretera de nevada. Pero para entenderla bien, primero hay que entender el mundo en el que apareció Christian von Koenigsegg y lo que se encontró cuando llegó. A principios de los años 90, el mercado de los superdeportivos tenía dueños muy claros. Para entender lo que Koenigsegg representó cuando apareció, hay que entender primero lo establecido que estaba ese orden y lo improbable que resultaba que alguien de fuera pudiera alterarlo. Italia dominaba. Ferrari y Lamborghini no fabricaban coches, fabricaban objetos de deseo con motor. La distancia entre ellas y el resto no era solo técnica, era cultural, emocional, casi religiosa. El Ferrari F40 había llegado en 1987 con su motor biturbo V8, más de 320 km por hora de velocidad punta y una filosofía de diseño que priorizaba el rendimiento sobre cualquier otra consideración. Era brutal, incómodo y completamente fascinante. A 70 km de Maranello, en Sant'Agata Bolognese, Lamborghini respondía con el diablo. Motor V12 de aspiración natural, algo más de 530 caballos y una presencia física que hacía que el F40 pareciera casi discreto. Las dos marcas habían construido un duopolio que nadie parecía capaz de desafiar. Sus nombres eran sinónimos de lo mejor que podía fabricarse con 4 ruedas. Sus listas de espera eran largas, sus precios prohibitivos para la inmensa mayoría, y su imagen, construida durante décadas de victorias en Le Mans, en Monza, en el Campeonato del Mundo de Constructores, era prácticamente intocable. Para competir en ese mundo no bastaba con fabricar un coche rápido. Hacía falta también la historia, el pedigrí, el peso de un apellido que los aficionados reconocieran con reverencia. Eso era lo que tenían Ferrari y Lamborghini. Y eso era exactamente lo que Koenigsegg no tenía. Nadie parecía capaz de desafiar ese orden, nadie, excepto los británicos. McLaren tenía un plan. La idea era trasladar todo el conocimiento acumulado en la Fórmula 1 a un vehículo de calle. El director técnico Gordon Murray y su equipo comenzaron trabajando sobre la base conceptual del Honda NSX, el coche que Ayrton Senna había ayudado a desarrollar y que era una referencia en comportamiento dinámico y estabilidad de chasis. Honda rechazó participar en el proyecto, los alemanes no. BMW aportó el motor S70V12 de aluminio con 24 inyectores de combustible y distribución variable de válvulas, más de 600 caballos en un chasis de fibra de carbono que pesaba menos de 1.100 kilogramos. El resultado fue el McLaren F1, puesto central del conductor, transmisión manual de 6 velocidades, el compartimento del motor parcialmente revestido con 16 gramos de oro para gestionar el calor. El oro no era un capricho estético, es el mejor reflector de calor disponible y en el compartimento posterior del F1 la temperatura era un problema real que exigía soluciones reales. Se vendía a $1 millón cuando salió al mercado en 1992. Era el coche más rápido del mundo y lo siguió siendo durante 24 años. En ese periodo, el automóvil de altas prestaciones evolucionó de forma radical. Llegaron los sistemas de control de tracción, la fibra de carbono se popularizó, los motores se sobrealimentaron de maneras cada vez más sofisticadas. Y el F1 siguió en lo más alto. Eso, como veremos, no iba a durar para siempre. El mercado reaccionó. Jaguar lanzó el XJ220 que alcanzaba los 350 km por hora. Porsche tenía el 959, técnicamente perfecto con su tracción integral y su motor de competición adaptado a la calle. Honda había creado el NSX con la ayuda de Ayrton Senna. Incluso fabricantes con menos tradición en el segmento empezaron a plantear proyectos de superdeportivos. El F40 había demostrado que había mercado para coches que no hacían concesiones, que ponían el rendimiento por encima de la comodidad, del sentido práctico, de cualquier otra consideración. Y donde hay mercado, hay ambición. Fue en ese contexto de efervescencia, en ese momento en que todo el mundo con recursos y acceso a ingenieros de alto nivel estaba pensando en fabricar un superdeportivo, cuando apareció alguien sin recursos, sin ingenieros de alto nivel y sin ningún tipo de precedente industrial a sus espaldas.
Christian von Koenigsegg nació en Estocolmo en 1972. Con 5 años vio una película de animación noruega llamada El Gran Premio de Pinchcliffe, en la que los animales de una granja construyen un coche de carreras para competir. Eso fue suficiente. Decidió que de mayor construiría su propio coche, con la misma literalidad con que un niño de 5 años toma decisiones que luego resultan ser definitivas. Con 7 años ya desmontaba cualquier mecanismo que caía en sus manos y pilotaba karts en circuitos locales. Con 22 tenía 2 cosas, una idea fija y un préstamo de 1 millón de coronas suecas del Consejo Sueco de Desarrollo Técnico. Una deuda, básicamente, pero una deuda con propósito. El McLaren F1 era su referencia directa, no para imitarlo, sino para superarlo. Su primer prototipo, el CC, partía de la misma filosofía: motor central, monocasco de fibra de carbono, máximo rendimiento con el mínimo peso posible. El motor inicial era un V8 de 4.2 litros de Audi que entregaba 600 caballos, pero Christian quería más. La búsqueda de potencia adicional lo llevó hasta una empresa italiana llamada Motor Moderno, que había desarrollado un motor de 12 cilindros para la escudería de Fórmula 1 Scuderia Coloni durante finales de los 80 y principios de los 90. El acuerdo parecía prometedor, hasta que Carlo Zitti, el fundador de la empresa, falleció y Koenigsegg se quedó nuevamente sin motor y con la deuda intacta. La solución llegó de donde menos se esperaba: el motor V8 modular de Ford, el mismo que equipaba al Mustang Cobra de la época. Para alguien construyendo un rival del McLaren F1, elegir el motor de un muscle car americano era una decisión que pocos habrían tomado. Pero Christian no buscaba el motor más prestigioso, buscaba el más adecuado para lo que necesitaba, y ese tenía virtudes que supo ver. El diseño modular permitía sustituir componentes individualmente sin desmontar el bloque entero, lo que simplificaba considerablemente el mantenimiento. Adaptado a 4.7 litros y equipado con un supercargador centrífugo, el resultado era radicalmente distinto a lo que ofrecían los turbocompresores de la época. La diferencia es técnicamente relevante. Un turbocompresor utiliza los gases de escape para comprimir el aire de admisión, lo que genera un retraso en la respuesta conocido como turbo lag. El supercargador centrífugo está conectado directamente al cigüeñal, de modo que la entrega de potencia aumenta de forma lineal con las revoluciones, sin ese intervalo de espera. El resultado en la conducción es una curva de potencia más natural y predecible, como un motor de aspiración natural, pero con la fuerza de uno sobrealimentado. Con bielas de titanio, sistema de lubricación de cárter seco para mejorar la respuesta del motor en condiciones de alta aceleración lateral, piezas estructurales en fibra de carbono y 655 caballos de potencia, el prototipo evolucionó hasta convertirse en el C8S. El nombre lo explicaba todo: 8 cilindros, supercargador. En 2002, después de años de desarrollo financiado con fondos propios, préstamos y una determinación que rozaba la obstinación clínica, Koenigsegg se presentaba al mundo. La recepción no fue exactamente entusiasta en todos los círculos. Gordon Murray declaró públicamente que no consideraría a Koenigsegg un fabricante real hasta ver 50 unidades circulando. Había cierta lógica en esa posición. La historia de los superdeportivos está llena de empresas pequeñas que presentan un prototipo prometedor y desaparecen antes de entrar en producción real. Murray hablaba desde la experiencia. Lo que no anticipó fue lo que vendría después. El incendio llegó en febrero de 2003. Era un sábado por la tarde en la fábrica de Ängelholm, en el sur de Suecia. El frío era el habitual del invierno escandinavo. La producción estaba en marcha, los coches en distintas fases de ensamblaje, los proyectos futuros cuidadosamente documentados a mano, los prototipos de componentes que Christian había desarrollado durante años. Y entonces el techo comenzó a arder. Las llamas se propagaron con rapidez y consumieron gran parte del edificio. Se perdieron años de proyectos desarrollados a mano, planos, prototipos, en distintas fases de fabricación, herramientas específicas. Los coches que estaban en fases más avanzadas de ensamblaje pudieron salvarse junto con algunas herramientas esenciales. La fábrica no tenía solución. Lo que vino después define bien el carácter de la empresa. En lugar de buscar inversores de emergencia, renegociar la deuda o reducir las ambiciones del proyecto, Christian buscó un espacio donde continuar. Koenigsegg se trasladó a un hangar en desuso que formaba parte de una antigua base aérea militar en la misma localidad de Ängelholm. No era una solución temporal mientras buscaban algo mejor. Ese hangar sigue siendo la sede de Koenigsegg hoy.
El escuadrón que había operado allí se llamaba F-10 Skånska Flygflottiljen, conocido popularmente como el Escuadrón Fantasma. Los residentes de la zona nunca lo veían, solo escuchaban sus aviones, porque el escuadrón operaba exclusivamente de noche. Christian adoptó ese símbolo sin dudarlo. El fantasma pasó a aparecer en todos los coches de la marca. Los empleados, clientes y seguidores empezaron a llamarse Escuadrón Fantasma. Un desastre había generado una identidad que sigue vigente hoy. Desde ese hangar, con la producción reorganizada y los proyectos reconstruidos desde cero en muchos casos, Koenigsegg preparó su respuesta. El CCR mantenía la arquitectura del CC-8S, pero con una modificación decisiva: 2 supercargadores sobre el mismo motor en lugar de uno. Los 655 caballos se convirtieron en poco más de 820. Se añadieron frenos y neumáticos de mayor tamaño y se revisó completamente el chasis y la suspensión. Era esencialmente el mismo coche llevado al límite de lo que la plataforma podía ofrecer. El CCR se presentó en el Salón de Ginebra de 2004. Menos de un año después, en enero de 2005, en el circuito de Nardo en Italia, el coche alcanzó 387,86 km por hora en una vuelta de velocidad media. Era el nuevo récord mundial de velocidad para un coche de producción. El McLaren F1 había ocupado ese puesto durante 12 años consecutivos, a través de toda una generación de superdeportivos que llegaron y no pudieron superarlo. El CCR lo hizo en su primera temporada completa de producción. La marca, que había comenzado inspirándose directamente en el F1 y que Murray había ignorado públicamente como competidora seria, le había quitado el récord. No hay constancia de que Gordon Murray hiciera declaraciones al respecto. La celebración duró poco. Bugatti llevaba años preparando algo que no tuviera competencia posible. El grupo Volkswagen, propietario de la marca francesa desde 1998, había autorizado el presupuesto necesario para construir un coche que recuperara para siempre el liderazgo en el segmento. El Veyron llegó con un motor doble U16 de 4 turbocompresores, 16 cilindros y más de 1100 caballos de potencia. Tracción integral permanente, un precio superior a los 2 millones de euros. En 2005, 2 meses después de que el CCR estableciera su récord, el Veyron superó los 408 km por hora en la pista de pruebas de Erlesien, en Alemania. Esa pista es propiedad de Volkswagen, y Volkswagen posee también Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley y Bugatti. Cuando Koenigsegg intentó acceder a Erlesien para sus propias pruebas de velocidad punta, la respuesta fue negativa. La pista no estaba disponible para ellos. Había que pensar de otra manera. Si Volkswagen controlaba la mejor pista de pruebas de velocidad de Europa y no iba a abrirla a la competencia, Koenigsegg tendría que encontrar otra manera de homologar un récord y tendría que construir un coche capaz de conseguirlo en condiciones que no fueran exactamente ideales. Christian y su equipo comenzaron a trabajar en un proyecto completamente distinto, que implicaba replantearse casi todo lo que habían construido hasta entonces. El nuevo coche abandonaba los supercargadores en favor de turboalimentadores de nueva generación. Incorporaba una transmisión manual automatizada desarrollada íntegramente por Koenigsegg, mayor cilindrada y una nueva configuración del pistón para mejorar el par a bajas revoluciones, pero el elemento más inusual era el combustible. El biocombustible E85, una mezcla de etanol derivado del maíz con un 15% de gasolina, no era una concesión ecológica, era una elección puramente técnica. El etanol tiene un octanaje superior al de la gasolina convencional, lo que permite compresiones más altas y, en consecuencia, más potencia del mismo motor. La única contrapartida es que es menos denso en energía, lo que obliga a tanques más grandes. Para un coche diseñado desde cero con ese combustible en mente, no era un problema difícil de resolver. El Agera llegó en 2010, no como un modelo, sino como una plataforma que evolucionaría durante casi una década. La versión base entregaba 900 caballos, lo que ya la situaba en la cima del segmento. El Agera R, compatible con el E85, alcanzaba 1124 caballos, convirtiendo el biocombustible de maíz en un argumento de rendimiento real y no en una concesión ecológica. El Agera One aún no llevaba la filosofía hasta sus consecuencias más extremas. Relación: peso-potencia de 1 a 1, 1.360 kilogramos y 1.360 caballos. Motor biturbo V8 de 5 litros. Fue el primer megacar del mundo en alcanzar esa relación de 1 a 1,
una cifra que durante décadas había sido el objetivo teórico de los ingenieros de altas prestaciones. Era una declaración de principios antes que un coche de calle convencional. Y luego llegó el Agera RS, el modelo que la empresa construyó específicamente para recuperar el récord que Bugatti les había quitado, con el Chiron como objetivo declarado desde el primer día del proyecto. Bugatti había presentado el Chiron en 2016, el sucesor del Veyron con 1.500 caballos y 3 millones de euros de precio. Era la apuesta del grupo Volkswagen por mantener la supremacía del segmento de forma definitiva. Koenigsegg tomó la base del One 1, ajustó la aerodinámica para reducir la resistencia al avance, optimizó el tren motriz y reforzó el chasis con 35 kilogramos adicionales de estructura. En noviembre de 2017, en un tramo de 12 kilómetros de la carretera estatal 160 del estado de Nevada, cerrada al tráfico para la ocasión, el Agera RS alcanzó 457,4 kilómetros por hora de media en 2 pasadas en sentidos opuestos. El protocolo de homologación exige hacerlo en ambas direcciones para neutralizar el efecto del viento. El Chiron, con tracción integral, no había conseguido ese resultado. El Agera RS, con tracción trasera, sí. Era el nuevo récord de velocidad para un coche de producción. 457,4 km por hora de media entre las 2 pasadas, con la pasada más rápida rozando los 468. 12 años después de haberle quitado el récord al McLaren F1 y habiendo sido despojados de él por Bugatti, Koenigsegg lo recuperaba. En una carretera pública de Nevada, sin acceso a la pista privada del grupo Volkswagen. Con tracción trasera frente a la tracción integral del Chiron, con un equipo de menos de 500 empleados frente a los miles del consorcio que respaldaba a Bugatti. La carretera estatal 160 no es exactamente Era-le-Chien. Es una carretera recta en medio del desierto de Nevada, con el tipo de asfalto que encuentras en cualquier ruta americana, no el pavimento especialmente preparado de una pista de pruebas privada. El hecho de que el récord se consiguiera allí y no en una instalación controlada de alta tecnología forma parte del relato que Koenigsegg ha construido en torno a ese momento. Batir el récord de Bugatti era el objetivo declarado desde el principio del proyecto Agera RS. Pero para Koenigsegg, el récord nunca fue el fin en sí mismo. Fue la prueba de que la ingeniería que estaban desarrollando funcionaba. Y esa ingeniería siguió evolucionando. Lo que distingue a Koenigsegg del resto no es solo la velocidad, es el modo en que funciona como empresa y la cantidad de cosas que hace de manera diferente a cualquier otro fabricante del sector. La mayoría de los fabricantes de superdeportivos y hypercar compran a terceros los componentes más complejos: baterías, transmisiones, turboalimentadores, sistemas electrónicos de suspensión activa. Es una práctica estándar en la industria porque desarrollarlos internamente requiere inversiones enormes, equipos muy especializados y años de desarrollo que pocas empresas pueden permitirse. Lamborghini ha utilizado durante décadas componentes de plataforma de Audi. Porsche recurre a proveedores externos como ZF para determinadas transmisiones. McLaren externaliza buena parte de su electrónica. Koenigsegg fabrica todos esos componentes ella misma, con menos de 500 empleados. Es una decisión que implica más coste y más tiempo en el corto plazo, pero que proporciona un control total sobre cada aspecto del vehículo que ningún proveedor externo puede garantizar. Los modelos que han llegado desde entonces son la consecuencia directa de esa filosofía. El Regera fue el primer vehículo de producción del mundo con batería de 800 voltios cuando el estándar de la industria eléctrica se situaba en 400. Combinaba un V8 biturbo de 5 litros con 3 motores eléctricos trabajando de forma simultánea, lo que permitía que la potencia eléctrica cubriera las bajas revoluciones donde el motor de combustión era menos eficiente y el V8 tomara el relevo a medida que subían las RPM. El resultado era una entrega de potencia sin interrupciones, sin el vacío que dejan los cambios de marcha en un coche convencional. Su tiempo de 0 a 400 km por hora fue de 28,8 segundos, un registro que ningún coche de producción había conseguido hasta entonces. El Regera fue también el primero en adoptar el sistema Autoskin. Todos los paneles móviles de la carrocería, puertas, capó, portón trasero, conductos de refrigeración, se abren y cierran de forma completamente automática y coordinada con un único gesto. No es un detalle cosmético. En un coche cuya carrocería tiene una geometría pensada exclusivamente en términos aerodinámicos, abrir la puerta de otra manera no sería viable.
El Jesko, nombre que homenajea a Jesko von Koenigsegg, padre de Christian, existe en dos versiones con filosofías distintas. El Jesko Absolute está diseñado exclusivamente para velocidad punta máxima, toda la aerodinámica optimizada para reducir la resistencia al avance con el mínimo downforce que permite mantener el coche estable a altísimas velocidades. Las estimaciones lo sitúan por encima de los 500 km por hora, lo que lo convertiría en el coche de producción más rápido jamás fabricado si se confirman en condiciones homologadas. El Jesko Attack prioriza el rendimiento en circuito, más carga aerodinámica, más grip, más agresividad en las curvas a cambio de algo de velocidad punta. Son dos respuestas distintas a la misma pregunta sobre cuál es el límite de lo que puede hacerse en un coche con matrícula. Ambos utilizan un motor V8 biturbo de 5 litros y la transmisión de 9 velocidades desarrollada íntegramente por Koenigsegg. El precio: $2.800.000 por unidad. El Gemera añade otra dimensión al catálogo de la marca. Es un vehículo de 4 plazas, algo insólito en este segmento, con 2.300 caballos en su versión con motor V8 biturbo, o con un tren motriz completamente eléctrico como alternativa, 4 plazas, 4 puertas, equipaje para 4 personas y prestaciones que ningún otro fabricante se ha atrevido a ofrecer en un coche con esa configuración. La idea es que no haya que elegir entre capacidad y rendimiento. Koenigsegg ha decidido que no tiene por qué ser así. El CC850, lanzado para celebrar los 50 años de Christian von Koenigsegg, es quizás el más simbólico de los modelos recientes. Es un homenaje al CC8S, el primer coche de producción de la marca. Tiene 1.400 caballos, una transmisión de 9 velocidades que puede configurarse para funcionar como manual de 6 marchas o como automática según el modo de conducción, y una carrocería que recupera las líneas del original con materiales y tecnología actuales. Es la prueba de que la empresa sabe exactamente de dónde viene y que esa historia le importa. El récord de velocidad absoluta para coches de producción ha vuelto a Bugatti con el Chiron Supersport 300+, que en 2019 alcanzó 434 km por hora en condiciones controladas, también en Era Le Sien. La pista privada del grupo Volkswagen volvió a ser el escenario del récord. Koenigsegg, con el Jesko Absolute en desarrollo y estimaciones de velocidad punta que superan los 500 km por hora, prepara una respuesta que todavía no tiene fecha confirmada de prueba homologada, pero en este segmento los récords son siempre provisionales. Lo que no es provisional es la posición que Koenigsegg ha construido. Lo que Koenigsegg ha demostrado a lo largo de 30 años es algo más difícil de replicar que una cifra de velocidad punta, que es posible construir una empresa de ingeniería de primer nivel sin la escala ni la historia de los grandes grupos industriales, que un equipo pequeño, con la obsesión técnica suficiente y la disposición a desarrollar sus propias soluciones en lugar de comprarlas, puede competir de igual a igual con marcas que tienen miles de empleados y décadas de ventaja acumulada. No es un modelo que cualquiera pueda replicar. Requiere un fundador con una tolerancia al riesgo que raya en lo irracional, un equipo dispuesto a trabajar en condiciones que ninguna gran empresa podría ofrecer, y clientes capaces de confiar en una marca sin el historial que tienen Ferrari o McLaren. Todo eso estuvo a punto de no existir en más de una ocasión. El incendio de 2003 podría haber sido el final. La negativa de Volkswagen a abrir su pista podría haber sido un muro insalvable. La muerte del proveedor de motores italiano podría haber dejado el proyecto sin corazón antes de que comenzara de verdad. Cada vez que el camino se cerró, Christian encontró otro. No siempre el más evidente, pero siempre uno. Esa es quizás la lección más transferible de toda la historia de Koenigsegg. No la ingeniería, que difícilmente puede copiarse sin los mismos recursos y el mismo tiempo, sino la disposición a seguir cuando el argumento racional para rendirse es perfectamente válido. Christian von Koenigsegg describió una vez el diseño de sus coches así: los veo como un delfín o un avión, una combinación de pez y pájaro donde las formas se vuelven hidro y aerodinámicas al mismo tiempo. Es una imagen que dice bastante sobre cómo piensa, no desde la tradición ni desde el marketing, sino desde la física. No desde lo que se ha hecho antes, sino desde lo que la física permite hacer ahora. En un sector dominado por marcas cuya identidad descansa en gran medida sobre lo que hicieron hace 50 años, eso es más inusual de lo que parece. Eso, al final, es lo que distingue a Koenigsegg de prácticamente todos los demás. Nos vemos en el próximo vídeo.